Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este misterio de la palabra de Dios, cuyo fin es iluminarnos, es revelarnos el camino que Él quiere que sigamos y que siempre es camino de vida, camino de esperanza, de salvación. Estamos compartiendo hoy el capítulo 18 y vamos a iniciar como siempre orando, disponiéndonos ante el don amoroso de Dios. Padre misericordioso y compasivo, nos ponemos en tus manos para que todo lo que compartamos en esta tarde-noche nos ayude a crecer, nos ayude a descubrir el camino de la vida, de la felicidad y de la paz, y que nos convirtamos así en instrumentos tuyos, en auténticos discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, este texto del capítulo 18 tiene como muchas partecitas que llamamos perícopas. Estas partecitas tienen una cierta independencia en su contexto, en todo el capítulo 18, que inicia preguntándose quién es el mayor. Recordemos que en el mundo, en la vida del mundo, se quiere siempre ser el mejor, o el mayor, o el más grande, o el que manda, o el que dirige, el que dice. Entonces la pregunta es, ¿quién es el mayor? En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, yo les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Esta primera parte, donde vemos 4 versículos del 1 al 4, tenemos que entrar en el conocimiento de qué es primero el tema del reino, que Jesús está expresando cuando habla del reino, qué entendían los hebreos y qué entendemos nosotros, porque en el tiempo actual mucha gente cuando se habla del reino se piensa en algo después de la muerte, llegar al reino cuando muramos, mientras que la exposición de Jesús no va en esa línea. El reino de Dios, que equivale al reino de los cielos, lo que pasa es que Mateo evita decir la palabra Dios, porque le está escribiendo a hebreos. Entonces, en vez de decir el reino de Dios, dice el reino de los cielos, pero es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es pues el mayor en el reino de Dios? Ahora bien, el reino de Dios, entendido como Jesús lo presenta, es algo dinámico que está aconteciendo, se está dando. Y hay que entender más que reino, reinado, porque la palabra reino se tradujo del griego basilea, el basileo, el reino, pero en el original hebreo y en el arameo no significa lo mismo, sobre todo en el arameo, porque en hebreo malkut significa el reino actuante, pero en arameo malkutá significa el reino dinamizante que está moviéndose, no es un lugar. En otras palabras, para entenderlo correctamente, es Dios actuando. ¿Qué es el reino de Dios? Es Dios actuando. Si cambiamos la palabra Dios por lo que en algunos textos se dice de Él, por ejemplo, Dios es amor,
Primera de Juan 4:8. Entonces sí, podríamos decir, el reino de Dios es el amor actuando. Y si hablamos de la paz, de la justicia, de la alegría, decimos lo mismo. Es por eso que Pablo, cuando habla del reino, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico, sino que es alegría, amor, paz, justicia. Por esa razón es necesario entender bien esto del reino. Ahora la pregunta es, ¿quién es el más grande en el reinado del amor, en el reinado de Dios, en el reinado de la paz, de la alegría? Y Jesús dice, llamó a un niño. Es importante también esto, porque en el mundo de Jesús ni las mujeres ni los niños valen, no tienen ningún valor. En el tiempo de Jesús, incluso cuando nacía una niña, se lloraba mucho. Las que cuidaban a la mujer, las parteras, lloraban. Si nacía un niño, cantaban. Incluso el papá podía despreciar a la hija nacida, tomarla en su brazo y abandonarla en un camino, porque no era nada. Y la mujer adulta solo es superior al buey, fíjense. Pero la mujer es un valor del hombre. La mujer no tiene autonomía, igual que los niños. El hombre es dueño de la mujer y de los niños. Ni siquiera la familia materna, sino la paterna. Entonces, ¿qué pasa? El niño es alguien que no vale, y sin embargo es a ese que Jesús toma la figura de un niño. Cuando habla de un niño, está hablando de entre 1 o 4 años, más o menos, 5 años. Y dice que lo puso en medio de ellos. Regularmente en medio está Jesús. Cuando está hablando, está rodeado por sus discípulos. Ahora pone a un niño en medio. Y lo que le dice es, precisamente, yo les aseguro, o sea, aquí no hay posibilidad de error. Yo les aseguro, dice, que si no cambian, hay que hacer un cambio. Si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa hacerse como los niños? Que no valen, que son propiedad del hombre. No, está hablando de la sencillez de los niños. Usted ve a un niño entre 0, 1, 4 años, no está preocupado por el mañana, ni está culpándose por el pasado, por lo que hicieron sus padres o lo que hizo él. No, el niño está en la sencillez de la vida, está viviendo este momento. Es por eso que el niño puede pelearse con otro niño y al ratito están contentos otra vez jugando. No es como el adulto que guarda en la mente, en su recuerdo, el pasado, y cuando lo ve le vuelve a salir el pasado y vuelve a odiarlo y ya no le hablo. No. El niño tiene una sencillez propia. Además, el niño se sabe que solo puede vivir con su papá, que su vida depende de su papá. El niño es totalmente dependiente de su padre. Todavía hoy un niño entre 1 a 4 años no está preocupado si papá le comprará la leche. No, él depende, él confía totalmente, él está abandonado. Entonces, en ese sentido es que hay que hacerse como niños, en el dejar de confiar en mí, en mis percepciones, en mis interpretaciones que hacemos, sobre todo de pasado o de futuro, y vivir la sencillez del presente. El pasado no existe, el futuro tampoco. El futuro está en probabilidades, no sabemos qué va a pasar.
Entonces, hacerse como niños es tener esa disponibilidad, ese cambio de mente, un cambio en la mente, en el corazón, hacia la sencillez, hacia el abandono en Dios. En palabras como más concretas sería reconocer que eso que he soñado tener, no lo tengo. El control. No tengo el control. Y por lo tanto, el control lo dejo en manos de Dios. Eso de la oración que decía la vez pasada, el pasado lo dejo a la misericordia. El futuro lo dejo a, pues, el don de Dios. Le dejo a su manera de darse siempre. Y el presente lo dejo al amor. Porque solo el presente se puede vivir en él el amor. Entonces, el niño vive el momento presente. Entonces, hacerse como niños. Así pues, quien se humille como este niño, cuando habla de humille, nosotros tenemos, claro, nuestras concepciones de humillarse. Yo no me humillo ante nadie, y mucho menos ante un hombre. Yo no me humillo ante una mujer, etcétera, ¿no? La palabra humille viene de humillar, viene del latín humus humilis, que significa a ras del suelo. Es como cuando uno va, ha caído un aguacero después del sol, y tú vas por la carretera y ves una pequeña nubecita que está a ras del suelo. Eso es el humus humilis. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que seamos capaces de bajarnos de nuestras creencias de grandeza, de tener la razón, de ser mejor que otros. Humilis, humus humilis, a ras del suelo, ¿sí? Y solamente así puedo dejar reinar a Dios. ¿Y cuál es la lógica de esto? La lógica es que Dios reina en nosotros, o puede reinar, aunque es todopoderoso, si yo le permito reinar. Yo puedo elegir que reine el mundo en mí, con todas las ideas del mundo, que reine lo opuesto a Dios, le Satán, que es lo que se significa lo opuesto en hebreo, le Satán, o puedo dejar que reine Dios en mi vida. Entonces, solamente puedo dejar a Dios reinar cuando me haga como niño y ya no quiera yo reinar, ya no quiera yo decidir, ya no quiera yo conducir mi vida, sino dejarlo que Él lo haga. Dice, ese es el más grande, es el que más deja reinar a Dios. ¿Quién deja reinar más a Dios? El que más humilde y sencillo es. El que más humilde y sencillo es. En un segundo momento, la segunda perícopa habla de el escándalo. Dice, tiene varios paralelos con Marcos, con Lucas, en varios episodios. Dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El versículo 5. Esto es delicado, ¿por qué? Porque cuando se dice aquí en mi nombre, no es que venga un niño y lo diga, a ver, ven acá niño, en nombre de Jesús te recibo. No es eso. Sino que en el mundo hebreo, en mi nombre quiere decir algo así como yo. En otra palabra, ahora en el versículo 5, no solo el niño es figura de el que deja reinar a Dios, sino que Jesús se pone a la par del niño. Y dice que Él está en los niños también. Y por eso dice, el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Imagínense, claro, esto es la mentalidad del momento, cuando el niño no tiene valor. Si es un niño menos, pero el niño no tiene valor, el machito.
es del papá. Y Jesús dice que el que reciba a un niño, lo recibe a él. El que reciba a uno que no tiene valor, uno que aparentemente la sociedad dice no vales. Y hoy podríamos aplicarlo a mucha gente más, al pobre, al anciano, al enfermo, al excluido, que aparentemente para muchas personas no valen mi vida. Esta persona ni la miro. Pues dice, el que reciba a un niño, me recibe a mí. ¿Sí? El que lo haga en mi nombre significa el que reciba a un niño como a mí mismo. El que recibe a un drogadicto como a mí mismo. El que reciba a un enfermo como a mí mismo. Es un cambio total de paradigma. Por eso en la iglesia primitiva sí lo entendían. Recuerdan que cuando celebramos el 10 de agosto la fiesta de San Lorenzo, cuando el emperador le vinieron noticias que la iglesia romana tenía muchas riquezas. Le dijeron que tenían cálices de oro y mucho oro en la utilitaria sagrada. Entonces le dijo a San Lorenzo, al diácono Lorenzo, te doy 3 días para que me traiga la riqueza de la iglesia. Entonces él le dijo, sí, dame esos días, necesito por lo menos 3 días. Él se fue. A los 3 días vino con una cantidad de enfermos, pobres, ancianos, harapientos, y le dijo al emperador, esta es la riqueza de la iglesia. Los pequeños, los excluidos, los que molestan. Entonces ahí se entendía bien. Y claro, por eso fue que lo agarró y lo quemó, ¿no? Lo echó a la hoguera, lo aparrilló. Pero es porque ahí sí entendían. Hoy nosotros no, hoy nosotros preferimos que los ancianos, los enfermos se hagan en la última fila allá atrás, que en las primeras sillas estén los que son. Es una mentalidad distinta. Además dice, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Entonces ya aquí hay una aseveración muy fuerte. ¿Por qué? Dice, hay de aquellos que escandalicen a los que son como niños. El escandalizar no viene de escándalo de hacer ruido, no, viene de escándalo, que significa apartar a alguien de la fe verdadera. Cuando yo aparto a alguien de la fe verdadera y hago que se vaya de la fe verdadera, estoy siendo escándalo. Entonces, llevar a una persona al error de la vida, en otras palabras, llevar a una persona a la vida, en este caso nuestra, cristiana, pero en el desamor, dice, mejor le valdría ponerse una piedra de molino. La piedra de molino es una piedra grandota, que es la que ayudaba a que girara el molino. Entonces esa piedra la giraban con un caballo, con un burro, porque lo más común era burro. Dice que se pone una piedra de esas grandotas y se echa al mar, es decir, que se hunda, se va a morir. Lo que está diciendo es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya en tiempos de Mateo, recuerden que ese texto lo escriben en el año 85, más o menos, después de Cristo. Y ya en esa época había muchos cristianismos, no había un solo cristianismo. Nosotros hemos conocido aparentemente un solo cristianismo, el nuestro. Pero tenemos una cantidad de cristianismo que no conocemos, los de Oriente. Incluso en Occidente no conocemos el rito hispánico, que es otro rito distinto al latino romano. El rito hispano o hispánico es otra forma de ser cristiano, otra forma de celebrar. No dice lo mismo. Y qué decir del mundo oriental. Pero además de eso, había muchos otros movimientos seguidores de Yoshua, de Jesús. Entonces aquí dice, mira, cualquiera, no importa dónde esté, en la católica o en la evangélica o en cualquier lado, que enseñe un camino que no es el camino de Jesús,
y que lleva a las personas al error, mejor que se eche la piedra y muera ya. Porque lo que va a hacer es dañar a la gente. No es una cuestión de maldad, fíjense, es una cuestión de evitar el mal. Entonces, esto tiene que ver con que el camino de Jesús, recuerden, ya lo hemos pasado en los capítulos anteriores, es el camino del amor. Esto es lo que yo les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por eso hemos dicho muchas veces que requerimos en las comunidades preguntarnos si estamos amándonos los unos a los otros como Jesús nos ama. Incluso al que es como niño, al insignificante, al pobre, etc. Además de esto dice forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Nosotros pensamos que el escándalo nada más es porque por un pecado X también, pero sobre todo es porque quitas a las personas de la fe verdadera. El mayor escándalo es hacer que una persona no encuentre la fe verdadera o sacarlo de la fe verdadera, que tiene como estandarte el amor, la alegría, la compasión, la ternura, la justicia, que es el mismo reino de Dios. Además de esto, dice el texto, si tu mano te es ocasión de pecado, hay que entender aquí también, la palabra pecado es señalada, y cuando tú vas a la Biblia, a la de estudio, te va a decir pecado en el mundo hebreo es equivalente a no dar en el blanco. Es decir, errar el tiro. Eso es pecado. No dar en el blanco. Por ejemplo, yo he venido para que ustedes tengan vida, dice Jesús, y una vida abundante. Yo no estar viviendo una vida abundante es no haber dado en el hierro en mi vida. En mi caminar no estoy dando en el blanco. Y la gente no entiende así el pecado. Entiende el pecado como algo que hice malo, algo que ofendió a Dios, una cosa que a veces incluso es externa a mí. No, el pecado siempre comienza en mí, porque es un apartarme de la verdad, un equivocarme en el camino. Dios me llama a algo y yo me sesgo. Eso es el pecado. Entonces por eso va a decir, si tu mano es ocasión de pecado, si algo me saca de la verdad, del camino de Dios, dice, mejor córtatela. Porque vale más entrar a la vida eterna, cojo o manco, que con las dos manos o los dos pies, pero ser arrojado al fuego eterno, que en el texto dice Gehenna. No está hablando de un infierno posterior a la vida, a esta vida, sino a una condición, la Gehenna. ¿Y la Gehenna qué era? En el tiempo de Jesús, eso tiene toda una historia, porque antes de Jesús, antes del exilio, hubo cultos paganos en un lugar que se llama el Valle de Hinnom. Era el culto al dios Moloch, cuya figura era un toro con la boca abierta, atrás tenía un hueco para echar la madera, para encender el fuego, y por la boca, algunos también la tenían por aquí, por el estómago, le echaban los niños en sacrificio. Eso fue abominable, según la reforma de Josías, y después cuando vinieron del exilio, eso se prohibió, y se prohibió que nadie viviera en ese lugar. Es un lugar maldito, nadie viva en el Valle de Hinnom. Entonces el Valle de Hinnom, cuando se traduce, es Gehenna. Entonces lo que Jesús dice es que el que es mejor ir cojo o manco a la vida eterna, a la vida en el amor de Dios, porque también hay que entender qué es la vida eterna. La última definición sobre vida eterna la hizo el Papa Benedicto XVI de feliz memoria en Spe Salvi. Y dice, la vida eterna es como el instante no temporal en que la totalidad me abraza y yo abrazo la totalidad. Es como el instante en que me sumerjo o nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. O sea, ¿qué es la vida eterna? Es experimentar todo el amor de Dios. O
sentirme amado por Dios. Mientras que la condenación es lo contrario, dice, es la gehenna. Entonces, ¿por qué Jesús usó el término de la gehenna o la figura de la gehenna? Porque la gehenna, que en tiempo suyo, se convirtió en un crematorio. Por lo tanto, todo el tiempo echaban la basura ahí. Y cuando venía el verano, junio, julio, por allí, le prendían fuego. Entonces, desde el primer día que ya no había lluvias, se le prendía fuego y pasamos ardiendo todo el verano. Estaba ardiendo, incluso permanecía después. Todo se consumía ahí. Incluso, como echaban elementos también de la vida, de carnes o huesos, también echaban ahí. Lógico, cuando el fuego se encendía, los gusanos salían huyendo. Entonces, por eso el que veía decía, el gusano no muere, se sale del fuego. Es un gusano que viene. Ellos no sabían que el gusano lo pegaba una mosca y que de la mosca venía el gusano. No sabían eso. Todavía en tiempo nuestro, después de Cristo, ya hacia la época medieval, recuerden que pensaba la gente que Aristóteles mismo lo había dicho, y luego otros, que había una generación espontánea de los gusanos. Agarraban la carne, la metían en un frasco, la cerraban y de pronto aparecían gusanos, es espontáneo. No sabían que una mosca se había pegado y le ponía los huevillos, ¿no? Entonces, esa gehenna era figura de la destrucción, de la basura, de lo terrible, de la impureza, del quemarse. Entonces Jesús usa esa figura para decir, el que no entra por el camino del amor de Dios, lo que va a experimentar en su vida es eso. En su vida, cuando ya, porque o vivo un mundo de cielo, o vivo un mundo de infierno. Mi vida relacional puede ser una vida de cielo, la construcción del sueño de cielo, o la construcción del sueño de infierno. Entonces, ¿de qué depende eso? De si dejo reinar a Dios en mi vida. Y va a decir, y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Por lo mismo, ¿no? Más vale entrar en la vida sin ojo que ser arrojado a la gehenna del fuego. Guárdense de menospreciar a uno de sus pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Está usando, claro, la cosmovisión muy hebrea. Recuerden que la cosmovisión era que el mundo era una cúpula, donde la cúpula, la tierra era plana, pero había una cúpula y sobre la cúpula estaba Dios. Y de la cúpula colgaban las estrellas, el sol, etc. Y la misma cúpula tenía unas compuertas que Dios abría y hacía llover o no llover. Por eso los salmos, o puertas antiguas, ábranse, no sé qué, se debe a esa cosmogonía. Entonces Jesús usa la cosmogonía, porque es lo que entiende la gente en ese momento, para explicar lo que sucede. Miren que los ángeles de estos niños, a los mensajeros que le dan el mensaje de Dios a estos niños, pues ven el rostro de Dios. Para Mateo, ¿quiénes son los ángeles que ven el rostro de Dios? Son los creyentes, los bautizados, porque todo bautizado ve el rostro de Dios. Lo ven la palabra, lo ven la Eucaristía, lo ven los hermanos, porque Jesús está en la comunidad. Luego de esto va a pasar algo fundamental, y es la oveja perdida. Hace un salto interesantísimo, comparable solo con Lucas 15, 3 al 9, y dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas? ¿No dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Entonces uno dice, bueno, espérese un momento. Yo tengo 100 vacas en el cerco y una se me pierde. Dejo las 99 en el cerco para buscar esa una perdida. Para mucha gente no funciona eso, porque dejarla sería posible que entonces venga el lobo y se comiera las ovejas las otras.
Pero lo que está indicando Jesús es que es una lógica. La lógica de Dios no es como nuestra lógica. No es la lógica. Entonces por eso hace la pregunta y va a decir: y si llega a encontrarla, les digo de verdad, amén, amén, que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. En Mateo es interesante porque no se habla solo de perdida, como que se perdió y ya no la veo. No, sino descarriada. En inglés se entiende un poco más, ¿no? Porque como se dice en camino, cuando uno va en camino, o también on carry, ¿no? Voy en el, entonces, descarriado es no ir en el camino. Tengo 99, está hablando de la comunidad. Una persona, un guía tiene 100 ovejas, tiene 100 personas en su comunidad y una se descarría. ¿Cuál es la tentación de la descarriada? Dar una patada y que se vaya a la comunidad, echarla o jugarla y porque tú y porque tú y porque tú, la descarriada. Dice no, a la oveja nos dejan las 99 que ya están seguras, por eso es que se dejan. Es una figura, se dejan porque ya están más o menos seguras en la comunidad, están en el camino. Es la descarriada la que necesita ser buscada. Dice, cuando la encuentra, es decir, cuando la lleva al camino, entonces siente mucho más alegría. Porque ya no es solo su alegría por haberla encontrado y vuelta al camino, sino también la alegría de la comunidad, de aquel que se perdió y vuelve. Cuando esto no se entiende, una persona se va de la comunidad y después de unos meses, años, ya ni falta nos hace. Ya ni recordamos quién es. Se fue de la comunidad y punto. Porque no hemos entendido esto. El camino del pastoreo, el camino de toda la comunidad es velar por el descarriado. Se cuidan los que están en el camino, pero hay que buscar al descarriado, aún dejando los que están en el camino para buscar a este descarriado o esta descarriada. Y fíjense, dice, cuando la encuentra, su alegría es mucho mayor. No es porque no ame las que están carriadas, sí las ama muchísimo, pero haber recuperado la descarriada es alegría, no solo por él, sino por la misma descarriada que ha encontrado el sentido de la vida. ¿Ve? El sentido de la vida. Bien, en segundo lugar, después de eso, bueno, ya van 3 puntos. Hay un cuarto punto que se refiere a la corrección fraterna. Otro punto que también en la iglesia hemos descuidado muchísimo y hemos interpretado muy mal. Dice, si tu hermano llega a pecar, entendamos de una vez ese pecar como un descarriarse, para entenderlo bien, miremos la figura de Jesús caminando sobre las aguas. Lo ven los discípulos, quedan asustados, y Pedro dice, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió, chaca, caminando sobre el agua, mirando, dice, caminando hacia Jesús, es decir, mirándolo. Pero de pronto quitó la mirada de Jesús para ver la fuerza del agua y del viento. Tuvo miedo y se hundió. Eso es el descarriarse. Mientras voy caminando, mirando a Jesús, yo voy caminando sobre las aguas. No me hundo en nada, por muy profunda que sea. Pero en el momento que dejo de ver a Jesús para concentrarme en el problema, sea cual sea, desde problema social, económico, familiar, de salud, el que sea, desde el momento en que me quedo observando el problema, me da miedo. Miedo a no tener nada, miedo a la carencia, miedo a la enfermedad, miedo a perder la persona amada, miedo a la muerte. Y me hundo, ya, de una vez. Eso es el descarriado. Entonces uno se da cuenta así que las personas hacemos cosas que nos apartan del camino del amor, es por miedo. Porque dejamos de ver el amor de Dios y de caminar en ese amor
y nos concentramos en otra cosa que nos genera miedo. ¿Por qué mentimos? Porque nos da miedo que nos juzguen, que digan, que si uno se dan cuenta de la verdad de uno, que lo juzguen y que no me quieran, que no me acepten, entonces uno miente. El miedo. Si miráramos a Jesús y estuviéramos caminando mirando a Dios, no tendríamos miedo. El miedo nos hace hundir siempre. Dice, si un hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas tú con él. Primer paso, me di cuenta de alguien en la comunidad que está equivocado, está errado en el camino, no vive el amor. Entonces yo voy a reprenderlo, no es a regañarlo. ¿Qué es prender? Yo prendo algo, lo agarro, prendo algo. Reprender es que se pueda volverlo al camino. Por eso se va. No es para regañarlo e insultarlo, es para ayudarlo a volver a la verdad. Entonces, primero solo, vas con él a solas. Dice, si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Luego, si yo solo con él no me hace caso y continúa en el error, busco 2 personas de la comunidad, vamos con él otra vez e intentamos corregirlo, volver al camino, a la riada, al camino. Dice, si les desoye a ellos, entonces díselo a la comunidad. Entonces, en tercer momento, se le dice a la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos a veces de algo? Lo primero que hacemos es decírselo a la comunidad. Es regarlo, infundiéndole veneno. Es lo que llamamos el chisme. El bochinche lleva una carga venenosa de la persona. Una carga de desamor, porque si tuviera amor, ya no diría nada. Comprendería, como Jesús. Cuando llevo el chisme, cuando lanzo el chisme, lleva una carga venenosa. Entonces, dice, si aún no hace caso, entonces díselo a la comunidad. ¿Para qué? Para que la comunidad ahora entre todos lo ayuden a salir del problema. Y si no le hace caso a la comunidad, entonces ya no puedes hacer nada, déjalo a su libertad, como si fuera un gentil o publicano, que siga su camino. Ya no podemos hacer nada, porque él mismo no ha querido. A eso se refiere. Entonces luego va a decir, yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay un principio que es antes de Jesús, 3000 años antes de Jesús casi. Se llama el principio hermético, que dice, como es abajo, es arriba, y como es adentro, es afuera. Muy parecido a esto. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes, esto no es solamente, aquí no está hablando con Pedro, fíjate, está hablando con los discípulos. Porque lo que un día dijo a Pedro es para la comunidad también. ¿A qué se refiere que ustedes dicen, lo que aten en la tierra queda atado en el cielo? La confesión. No. La confesión, como hoy la tenemos, todavía no existía. La que había, la penitencia que existía en ese momento, era la penitencia pública, donde en la comunidad el penitente, el que había pecado, que eran básicamente 3 pecados: el asesinato, que incluía el aborto, la apostasía, ¿sí?, y el adulterio. Esas 3 cosas eran demasiado fuertes en la comunidad. Estabas atentando contra la vida, por lo cual había que decirlo a la comunidad, y entonces la comunidad tomaba a esa persona y la ponía aparte.
lo que se llama los penitentes, el orden de los penitentes. Los penitentes iban hasta la lectura de la palabra. Cuando se terminaba el evangelio, algunas veces todavía la explicación, lo que se daba, pero ahí en ese momento se salían y se les llevaba aparte a un grupo que se le daba unas catequesis particulares hasta que la persona volviera a la verdad, volviera al amor. ¿Qué pasa? Que los demás pecados, ¿qué pasaba con los demás pecados? Todos se perdonaban en la Eucaristía. Todos los demás. Igual que hoy, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Igual que hoy, la liturgia enseña verdaderamente que todos los pecados que son veniales, como se les llama, son perdonados en la Eucaristía. ¿Ve? Esto no se sabe muchas veces ni se enseña. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se refiere, porque la confesión auditas, de oídas, es del siglo V, muy tardío. Aquella confesión que era grupal, en el grupo, algunos eligen empezar a hacer de audita uno a uno. Los obispos se oponen, no quieren que sea así, pero termina imponiéndose y se queda como está hasta ahora. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice: yo te aseguro que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Está hablando de la llave que tú tienes. Es la misma llave anterior. Tú tienes la llave, yo tengo la llave para abrir o cerrar. Yo abro mi vida al reinado de Dios, que es el cielo, que es Dios mismo, o cierro al reinado de Dios. Me cierro dentro, me cierro al reino, me cierro a Dios. Me abro dentro, me abro a Dios. Eso. ¿Ve? Ahí no podemos echarle culpa a nadie. Cuando uno entiende esto, que nadie te ha hecho tu historia, sino que yo estoy haciendo mi historia por mis elecciones, entonces yo no culpo a nadie. Es que yo he cerrado a Dios. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Es la cuestión de abrir yo. Tengo que abrir mi interioridad. Luego dice, habla de la oración en común. Yo les aseguro también, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, es decir, como yo, no es solo yo me reúno en nombre de Jesús, no, es reunidos como Jesús. Le preguntaron si las comunidades nuestras se reúnen como Jesús, cada uno como Jesús, en mi nombre. Entonces, claro, si estamos reunidos como Jesús, claro que el Padre va a escuchar todo, porque todos lo veremos como Jesús. No estaremos pidiendo cosas en la vanidad, no, sino desde el amor, desde la alegría, desde la paz. Y bueno, termina con el último punto, que es la parábola del siervo sin entrañas, cuando dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos hoy, dice, son como 50 millones de dólares, el equivalente al hoy. 10,000 talentos en aquel momento equivalen hoy a 50 millones de dólares. Entonces, es una cosa exorbitante, porque es una parábola, no es una historia. Él quiere decir algo aquí fuerte. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía. Era la práctica de entonces, ¿eh? Si uno no pagaba, te vendían a ti para pagar. Entonces dice, el siervo se echó a llorar a los pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Movido por la compasión, el dueño, el Señor, le perdonó toda la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios.
que hoy podrían ser unos $70. O sea, 50 millones debía él, se le perdonó todo. A él le debían $70. Y lo agarró por el cuello, dice, lo estrangulaba casi, y lo metió a la cárcel. Aunque su compañero le pidió compasión. Ten compasión de mí, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo en que me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdona de corazón cada uno a su hermano. Entonces, ¿a qué se refiere la parábola que cierra el capítulo? Entonces, el reino de los cielos, el reino se parece a, primero, Dios es eternamente compasivo. Y hay gente que le debe millones, o sea, muchísimo. Como aquel anciano que decía cuando salió del hospital privado y dice, son $3,000 2 días por su problema que tuvo de resfriado y tuvo que ponerle oxígeno y todo. Y empezó a llorar. Dice, pero ¿qué no tiene para pagar? No, sí, yo tengo para pagar. Pero si por 2 días de oxígeno tengo que pagar 3,000, ¿cuánto oxígeno le debo a Dios yo? ¿Cuánto le deberé a Dios yo del oxígeno? Entonces, referente a eso, lo que quiere decir el texto es que nosotros a Dios, ¿cuánto le debemos? Dice, 1 millonada. ¿Cuánto me deben los hermanos? Lo que me ha hecho un hermano, por muy duro que sea, no es incomparable con lo que le debo yo a Dios. Y si Él me perdonó todo, ¿por qué no tengo que tener compasión de perdonar a los demás? Y de corazón. No que perdono y no olvido, no. De corazón. Ahora bien, esto no se puede hacer por ley. Esto tiene que hacerse viviendo lo anterior, entendiendo que mi vida está en las manos de Dios, disponiéndome a que el Espíritu de Dios me conduzca y dejar a un lado mi yo. Solo así se puede hacer. Es el camino de la interioridad, es ir adentro y dentro descubrir que allí está Dios y que si me suelto, si abro la puerta, Él cena conmigo y yo con Él. Es decir, Él vive conmigo y su vida es la suya, la mía, y la mía es la suya. Porque en el mundo hebreo es comer con otros eso. Su vida se vuelve la mía y la mía se vuelve la suya. Entonces comer con Jesús, ese texto es, me vuelvo uno con Jesús. Él conmigo y yo con Él. Hasta el punto de actuar y vivir como Él. Bien, lo dejamos aquí para que entonces compartamos, preguntemos, etcétera. Importante, claridad en lo que es el reinado de Dios. El reinado de Dios hay que vivirlo ya, ahora. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan, ¿cuándo? Ya, vida eterna. Por eso el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque el que le cree a Jesús cree en el amor de Dios y se abre a ese amor de Dios. Por eso es importante entender el tema del reinado de Dios. Buenas noches. Una pregunta que me llama la atención.
es lo que siempre hemos escuchado de ese relato de que los niños y las mujeres en aquellos tiempos no valían nada. Si eso era una norma escrita por cosas humanas, o eso no creo que venga de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y en qué momento cambia? ¿Verdad? Bien, gracias. Recordemos que la Biblia o la nuestra o la Tanakh hebrea es un texto. Y todo texto, recuerden, la palabra texto viene de texere, que significa tejido. Todo tejido tiene muchos hilos que conforman el tejido. El actual estudio bíblico nos llama a descubrir cuáles son los hilos de revelación de Dios y cuáles son los hilos de los hombres que se afirma que son de Dios. Entonces, entender que la mujer y los niños no valían venía de las leyes, de las costumbres hebreas, las cuales ellos decían que provenían de Dios. Incluso vas a Levítico, vas a ver que cuando ponen los valores, el buey, la mujer, etcétera, tú ves eso allí. O sea que está en el Levítico, que la mujer pues no valía nada, era cuestión del hombre. Pero se creía que Dios lo había puesto así. Luego, ahora con el estudio bíblico, sabe que eso no lo mandó Dios. Y entonces hay una relectura de los textos bíblicos. Lo hizo hombre y mujer. La segunda lectura de la costilla, la primera no, la primera Dios creó al hombre y la mujer y sopló. ¿Ve? La otra viene de la costilla, de su costado, carne de mi carne. Hay un cambio, hay una evolución, porque hay muchos siglos de distancia entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, siglos de distancia. En el primero, pues, la mujer queda sumisa al hombre, que lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Pero en el capítulo segundo, que se introduce después, no dice, no, es que es de la costilla. Es del término medio, la igualdad del hombre con la mujer. Y Jesús es el que va a marcar ese cambio. Es precisamente Jesús el que muestra el valor de los niños y de las mujeres en todas sus enseñanzas. Buenas noches, padre. En redes preguntan, ¿la visión del amor de Dios está en la compasión y en el perdón, en la parábola del buen pastor? Sí, en la parábola del buen pastor lo que hay es el amor infinito de Dios, que ese es su poder. Nosotros cuando hablamos del poder de Dios creemos, pensamos o traslapamos los poderes humanos de dominio, de castigo, de furia, de aniquilación que tenemos los humanos con la naturaleza, con la casa común. Entonces, eso se lo ponemos a Dios, se llama antropomorfismo. Entonces, cuando el poder de Dios, uno se imagina, no, el poder de Dios es su mismo ser, es su ser amor. Y ese poder de amor se manifiesta de manera física con la compasión, la misericordia y el perdón. No es un esfuerzo que hace Dios por perdonarnos, sino que Él mismo, al ser amor, nos cubre con su amor. Y ese amor, que es verdad, saca a luz lo erróneo, lo falso, que es lo temporal. Lo eterno de Dios muestra lo falso, que es lo temporal. Es un sueño. Lo que Pablo dice es pasajero. Este mundo es pasajero. Entonces, la misericordia, la compasión de Dios se muestra precisamente a los humanos, pero es una muestra de amor. La compasión, la misericordia y el perdón es la muestra física del amor. Si yo tengo amor, debo hacer lo mismo que hace Dios. Padre, en ese tema también que el hermano consultaba sobre el valor de la mujer y los niños, también pudiéramos decir que es un tema cultural, ¿no? Porque en algunas sociedades pues encontramos que actualmente todavía a veces la mujer es
considerada menos valiosa que el hombre? Actualmente en muchas culturas pasa eso, pero también pasa mucho en culturas marcadas por el cristianismo, el catolicismo, el cristianismo en general. ¿Por qué? Porque se ha leído muy mal el texto que leímos precisamente este domingo pasado, cuando Pablo habla del matrimonio. Entonces, mujeres, amen a su marido, respétenlo, sean dóciles con ellos, porque vean en él a Cristo, porque él es su cabeza. Entonces se entiende que es que el hombre manda a la mujer, el hombre va a dominar a la mujer. Así lo dice la Biblia, pero es que nada más leíste hasta allí, nada más te quedaste hasta allí, y no entiende lo que dice eso tampoco, porque cuando habla, Pablo está hablando, está comparándolo con el cuerpo. Entonces cuando dice, mujeres sean dóciles a su marido como la iglesia es dócil a la cabeza que es Cristo. Entonces está diciendo, la cabeza es la que ordena, porque está el cerebro, la mente, y el cuerpo con docilidad va donde la cabeza dice. Pero no es porque la cabeza está denigrando al cuerpo, no, es una cuestión de unidad. La cabeza y el cuerpo es una sola cosa, pero la cabeza coordina, dirige y el cuerpo coopera en la unidad. Pues en ese sentido es que no es que el hombre manda a la mujer, o es que está hecho para mandar y sujetarla y que te calla y de pronto yo soy el que hablo y tú porque eres mujer no hablas. No. En el siguiente versículo va a decir, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia, que es su cuerpo. Y ustedes, maridos, están para cuidarlas, santificarlas y educarlas. Fíjense, el marido tiene la función de amar tanto a su mujer que la debe santificar. Lo decía en la misa, que debe ayudarla a que no bochinche de los demás, que no hable de los otros, que se mantenga en la luz, en la paz. Él mismo no causarle rabias, sino ayudarla a vivir en la santidad. Y dice al final, y tiene que amarla tanto porque nadie odia su cuerpo. Y el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Es duro. Esta parte muchas veces en la iglesia o en las iglesias no se menciona. No se menciona. ¿Para qué? ¿Para dominar? No, Jesús enseñó que no hay dominio. Hay servicio, hay amor entregado. Y todos tenemos la misma dignidad. Lo que ahora fuertemente el Papa Francisco está diciendo desde la sinodalidad, y últimamente, por ejemplo, en el informe de síntesis o los documentos actuales están marcando, todos tenemos la misma dignidad. El hombre no es más digno que la mujer, tampoco el sacerdote es más digno que los demás, ni el obispo. Todos tenemos la misma dignidad. La diferencia está en la ministerialidad, en la manera de servir a los demás, nada más. Bien. A mí siempre me llama mucho la atención el versículo donde dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, Él está allí, ¿verdad? Entonces yo pienso que casi todos los que estamos aquí también participamos de oraciones en grupo, familiares y demás, y todos hemos podido la más de las veces percibir que se despliega como un amor muy grande cuando estamos haciendo la oración y luego cuando se finaliza, ya sea que uno pida por la salud de alguien o que se pidan inclusive hasta cosas materiales, pero realmente uno siente como esa fe grande de que sí vamos a tener una respuesta basada en el amor de Dios y que Él nos va a dar lo más conveniente para nosotros. Porque ese es el asunto también, ¿verdad? Que dos o más reunidos en su nombre, lógicamente sabemos y aceptamos que es lo que es conveniente para nosotros, porque es el amor de Él lo que se va a desplegar allí y la respuesta que Él nos va a dar. No olvidemos, muy bien, no olvidemos que
Cuando dice dos o más reunidos en su nombre, significa dos o más reunidos como Él. No es solamente que nos reunimos, bueno, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre. No. Cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que me reúno en el nombre de la Trinidad, de la vida trinitaria. Y si es en el nombre de Jesús, es como Jesús. La pregunta es, cuando nos reunimos como Jesús, con el deseo de Jesús, con los pensamientos de Jesús. Cuando hagamos eso así, todo lo que pidamos se va a dar de inmediato, seguro. Pero si nos reunimos, aunque seamos varios, pero estoy pensando en el mal del otro, quiero sacarle los trapos al otro, no estoy como Jesús, estoy como el diablo, reunidos como el diablo, claro, diabolos, división, estoy dividido, no estoy en la unidad, no estoy en el amor. Por eso o nos reunimos en nombre de Jesús, como Jesús, o en nombre del diabolos, del Satán, como lo opuesto a Jesús. Y esto es vida. Si yo me reúno en una comunidad y estoy peleando y estoy dividiendo y estoy juzgando, yo no estoy reunido en nombre de Jesús, olvídate. No estoy reunido como Jesús, estoy reunido como el diabolos, como el divisor. Esto es bueno para aclararlo, porque muchas veces podemos estar creyendo que estamos reunidos con una comunidad o un grupo, ay, estamos sirviendo a Dios, pero mentira, están con el mismísimo Satanás. ¿Por qué? Porque el estar juzgando, condenando, es ser Satanás, es ser lo opuesto. Si Jesús dice, no juzguen, no condenen, no señalen, Jesús lo dice, y en la comunidad juzgamos y señalamos y condenamos. Estamos haciendo lo contrario, lo opuesto a Jesús. Y opuesto, la palabra opuesto en español se dice en hebreo le satán, Satanás. ¿Sí? Entonces, hay que revisarse, por eso le digo, es una cuestión de la interioridad. Tenemos que estar en el interior y ver si realmente cada día yo procuro y deseo, anhelo vivir como Jesús. Que Pablo va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Pero para poder tener los mismos sentimientos de Cristo, hay que tener los mismos pensamientos de Cristo. Y para tener los mismos pensamientos de Cristo, tengo que asumir la vida de Jesús, la que vivió en la tierra. No ir a una religión por ahí arriba, por la mente. No, una religión sentida, una vida sentida, como Jesús. Bien, terminamos con la oración entonces. Te damos gracias, Padre misericordioso, por regalarnos tu palabra, por llamarnos a vivir tu reinado de amor, de alegría, de justicia, de paz. Que hoy podamos abrirnos a tu palabra hasta el punto de que esa palabra se haga palabra en nosotros y nos convirtamos en evangelios vivientes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan mil bendiciones. Y nos veremos el próximo martes a esta misma hora.